noches, soy Luis Novarecio de Estos Animales 2020, cuarentena día 18, vamos a ir al 19 y hoy la pregunta es, ¿cómo salimos de la cuarentena? Hoy nuestra mesa tiene información exclusiva de qué va a pasar el día lunes. Está claro lo que dijo el presidente, no se termina la cuarentena. Pero hoy con Javier Calvo, con Maxi Montenegro, con Romina Mangel, con Nacho Ortelli y con el doctor De Rosa te vamos a contar qué vas a poder hacer a partir del lunes, qué es lo que pasó hoy en la reunión de gobernadores, qué es lo que pasa con los jefes de Estado. Entre ellos está el vicejefe de gobierno de uno de los estados argentinos, que es Diego Santilli. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias, Luis. En el medio de la pandemia sanitaria y de la pandemia económica, que es el parate total de la Argentina. José Luis Esper, ex candidato a presidente de la Nación. Gracias, José, Hola, por estar con nosotros. Enseguida voy a estar con el doctor Khan, porque me parece uno de los integrantes del comité de asesores del presidente de la Nación, para entender qué va a pasar. Javier, ¿estamos en condiciones de saber qué va a pasar? ¿Qué se debate de lo que va a pasar el lunes? Mira, estamos en condiciones de adelantar qué actividades está pensando el presidente que se retomen o que se flexibilicen a partir del lunes, según en qué zonas del país. No en todas las zonas del país son lo mismo, ya lo dijimos ayer. Hay una zona roja, que es el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, capital, Gran Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Tierra del Fuego, y Santa Fe, perdón, donde las restricciones van a ser más duras que en el resto del país, donde se aflojarían. Pero vamos a contar qué sí y qué no. A ver, para preguntarlo directamente, Nacho, ¿se va a poder salir a caminar libremente como uno? No, la respuesta es no. Cuarentena sigue, Luis. La hipótesis más fuerte es que sigue hasta el día 23 de abril. 23 de abril. Lo confirmaron hoy. Los gobernadores le dieron el apoyo al presidente para que continuara y los médicos jugaron muy fuerte en la reunión con empresarios. ¿Por qué 23 que cae jueves? Estoy mirando en el calendario. Es la hipótesis que están manejando. Previo al fin de semana, entienden que es para hacer la prueba el viernes. Si la cuarentena, que el 23 tampoco va a ser total, no se va a levantar la cuarentena total. Si ese viernes sale la gente a la calle descontrolada, evidentemente podrían tomar otra decisión nuevamente. ¿Es, Diego, la posibilidad del 23 de abril, la nueva fecha? Es posible, tiene mucho que ver con lo que digan los médicos, pero también tiene mucho que ver con la gradualidad y cómo uno construye ese tipo de medidas. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo la industria de la construcción, por ejemplo, donde el trabajador no está tan cara a cara uno con el otro. Y entonces, si uno tiene la movilidad con la frecuencia adecuada, con el uso de algún protector de cara, el barbijo, un tapacaras, barbijo, siempre que no sea los quirúrgicos, digo, para cuidar los quirúrgicos para los profesionales de la salud. Entonces vos podés ir programando de alguna manera este tipo de medidas. Digo, ¿cuáles son las más complicadas? Y la educación, por ejemplo. Ahora, pero digo, los están más... Pero tomemos esta fecha que trae Nacho, Romina, 23 de abril. Sí, o sea, si alguno creía que el 13 empezaba, digo, ahora es 23 de abril. Y se hablaba de la falsa dicotomía entre la economía y la salud, me parece que se terminó. Alberto Fernández está absolutamente con una mirada sanitarista de esta situación. Cuando van, y lo va a contar Nacho, cuando van a ver los empresarios, dirigentes, sindicalistas, los manda a hablar con los médicos y ¿sabes cómo responde? Mostrándole que después vamos a ver imágenes de Tecnópolis convertida en un hospital de campaña diciendo esto es la guerra. No hay una visión. Claro. El tema de la economía, hoy en día se lo explican, lo charlan, por supuesto, se ha hablado acá muchísimas veces, de hecho lo discutíamos ayer. No, venís a hablarle de economía y te manda a hablar con un infectólogo. ¿Banca hasta el 23 de abril la Argentina? Grueso error lo que comenta Romina, el presidente, grueso error. ¿Por qué? Porque la economía y la salud no están de ninguna manera peleadas. Es medio caníbal, ignorante esto de pensar que son enemigas, entonces que se muera la economía con tal de que en el corto plazo no se te muera la gente, porque además la dicotomía es falsa. O sea, vos podés mantener la cuarentena y pensar de manera muy inteligente lo que podés hacer con la economía para que no colapse. A ver, yo creo que acá el gobierno con la economía está fuera de la realidad, pero totalmente de la realidad. Así como está muy conectado con la salud y muy bien, te diría, en algunos aspectos, con la economía la está embarrando mal. Pero ¿sabes lo que yo pienso? Digo, yo diría, perdóname, para cerrar este primer comentario, así como el presidente tiene un comité de sabios en materia sanitaria, en materia hospitalaria y de epidemiología, que haga lo mismo con la economía, porque lo que está haciendo con la economía está mal. ¿Banca, Enrique, psicológicamente un país hasta el 23 de abril
cuasi encerrados, no digamos encerrados, pero ahora serían un cuasi encerrados. Yo creo, comentando un poco lo que decía Romina, yo no sé quién, no sé si no era Pora, que comentó que justamente la fecha del 23 era una fecha clave en cuanto al cumplimiento de ciclos. Posiblemente por eso el tema de la fecha. Yo creo que no solamente, apoyando lo que dice Esper, no solamente tiene que ver con la economía, la salud no está disociada de la economía en absoluto, pero tampoco el psiquismo está disociado de esto. Claro. Entonces, me parece que, o fíjate que lo estamos viviendo ahora, nuestra discusión termina siendo si barbijo sí, barbijo no, y gente usando cualquier cosa. Eso te habla también de un estado que también hay que ir controlando, no es solamente la variable puramente infectológica, ¿no? Quiero preguntarle a Maxi, ¿qué actividades se podrían dinamizar? Lo tenemos ya por vía de streaming al doctor Pedro Can, que es uno de los sabios, como decía recién José Luis Esper, que integra este comité. Gracias, doctor Can, por estar con nosotros como siempre. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, tenemos una nueva fecha. ¿Le parece razonable pensar en una cuarentena estricta, con alguna flexibilidad, pero estricta, hasta el 23 de abril, doctor? Mire, la verdad que la fecha del 23 de abril es la primera vez que la escucho, así que no sé de dónde salió. En ningún momento escuché que se hablara de una fecha precisa. En principio está fijada hasta el día 13, la primera etapa de la cuarentena. De la cuarentena no se sale. Yo quiero que eso quede absolutamente claro. No estamos hablando de salir de la cuarentena el día que sea, sí, y que al día siguiente tenemos espectáculos públicos, estadios de fútbol colectivos llenos, recitales, claro, shoppings, etcétera. Eso no va a ocurrir ni el 13, ni el 23, ni cualquier otro día. ¿En qué momento se va a producir? No lo sé, no tenemos ninguna información oficial. Lo que nosotros hacemos desde nuestro rincón es, en todo caso, asesorar acerca de cómo deben ser las características el día que se empiece a pasar a una segunda etapa en la cuarentena, ¿no? Bien, es decir, evitando las aglomeraciones, manteniendo el 1,5 metros de distancia entre persona y persona, modificando los esquemas de transporte como para que los transportes no sean una vía de diseminación de la enfermedad, y manteniendo las medidas que ya conocemos, ¿no es cierto? El lavado de manos, la higiene respiratoria, tosiendo en el pliegue del codo, manteniendo limpia la superficie, ventilando los ambientes, etcétera. Bien. De modo tal que eso es lo que creo que vamos a aconsejarle nosotros. Le estamos aconsejando al ministro de Salud, a la secretaria de Acceso a la Salud, a la doctora Bisotti, y a través de ellos, o si nos convoca directamente, al presidente de la Nación. Yo les propongo, tanto a usted como Diego Santilli como José Luis Esper, que veamos la información que trae nuestra mesa, que sí es una información calificada respecto a qué puede llegar a pasar. Maxi, ¿qué se puede empezar a dinamizar, a abrir, a modificar de lo que estamos viendo hoy a partir del 13? Bueno, hay distintas propuestas. Lo que sucede es que es cierto, como decía Nacho y Romina, hoy quedaron muy impactados los empresarios y los sindicalistas por la posición muy dura que ha tenido el presidente, incluso también en la reunión con los gobernadores, la reunión virtual, respecto a privilegiar y ser muy cuidadoso con el tema del mantenimiento de la cuarentena y muy cuidadoso del tema sanitario, que Argentina no tiene ni por asomo la batalla ganada, que está en el medio del río. Y empezó. Entonces, hay distintas propuestas. La propuesta que le han acercado distintas cámaras de empresarios PYME, digo, porque esto es curioso, hablamos todo de que hay 600.000 PYME que están al borde del efecto dominó, digamos, de que haya una caída generalizada con un estallido de la desocupación, y después el presidente sienta a la mesa a la Unión Industrial Argentina. Claro. Y hay varias cámaras PYME que están haciendo distintas propuestas y se le hacen llegar a Culfas, pero bueno, no son los interlocutores principales. Bien. La propuesta es abrir gradualmente sectores comerciales, muy gradualmente, con turnos rotativos y demás. Y en el caso industrial, si no se quiere que haya una disparada muy grande de la desocupación, si un empleado PYME tiene 100 empleados, que haga 3 turnos. A ver, Javi, es decir, que haya 3 turnos en esa empresa. Estamos hablando de que la gente trabaje de noche, claro. Estamos hablando de que haya un turno nocturno con un tercio del personal. A ver, Javi ha traído más o menos explicado en un cuadro sinóptico qué es lo que podría hacer, qué es lo que están mencionando Maximiliano, Nacho y Romina. ¿Podemos verlo, Javi, y tratar de analizarlo junto con todos los invitados? Sí, vamos a ver qué sectores sí se flexibilizarían a partir del lunes. Proveedores de insumos industriales para las industrias que están funcionando en materia de alimentación, en materia de sanidad. Hay insumos básicos
que no están recibiendo y justamente ponen en peligro su continuidad. Sí. Reparaciones mecánicas, también por lo mismo. ¿Qué es de un taller mecánico común y Talleres corriente? mecánicos y también talleres de máquinas. Claro. Sobre todo por el interior, perdón Javi, sobre Exactamente. todo por el interior, porque en el interior el tema de los talleres mecánicos era algo que plantearon los Pero gobernadores. déjame agregarte algo. Porque Sí, Diego. ahí uno lo mira. Nosotros tenemos 1.900 patrulleros. Yo ya tengo 300 patrulleros radiados que no pueden Claro. operar. Que no puedes arreglar en el Y taller. si no me falta el repuesto, le falta algo. Exactamente. Imagínate Pincha una goma, no podés. las ambulancias. No hay gomería. Las ambulancias del SAME, o sea, la operación logística, vos la necesitas. Podés Sí. hacer una cuarentena un poco más inteligente. Bien. A ver, no va a haber clases, tenemos claro, todos tenemos claro que no hay ni clases primaria, secundaria, universitaria, jardín, nada. Nada. No va a haber nada y me parece que por largo rato. No a la administración pública. No. Teletrabajo. ¿En esto incluye Administración el Poder teletrabajo. Judicial también? ¿En la administración pública? Sí, Poder Judicial están evaluando después de la feria. de guardia. Sí, Están esperando. Sin embargo, en alguna provincia, hoy tuve una conferencia con gente de la Federación Argentina de Magistrados y me estaban contando que en algunas provincias ya están hablando de horarios extendidos, pero en 10 días. Bien. No a las fronteras, siguen las fronteras blindadas. Exacto. No eventos públicos, era de cajón que Ujú. esto iba a suceder. Y no tampoco a los hoteles. Nada. Y perdón, ahí falta uno, Javi, que me parece que es importante y que es parte de la enorme discusión, que es no comercio. Bueno. Ir mucho por el Val- tema del no, comercio no, digital. ahí no. Sí, sí. Ahí ya Ahí está. tenemos la tercera, Ah, no, Ah, la ahí tercera está. variable. Claro, Esto es lo ahí que está. decíamos ayer, la cuarentena geográfica. Claro. La zona dura, Claro. En- que son provincia, capital, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Tierra del Fuego contra el resto del país. Exactamente. En Chubut no hay un solo caso de coronavirus. Claro. Los comercios de Chubut quieren tener la posibilidad de abrir, aunque sea parcialmente. Claro. Entonces, el gobierno nacional está evaluando, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, está evaluando en ciertas zonas del país donde no se han detectado ningún caso de coronavirus, abrir un poco para que la situación Arranque. tiende a normalizarse mínimamente con poca circulación. A ver, le pregunto, doctor Khan, ¿esto es factible epidemiológicamente hablando? Que sí, que se abra Chubut, empiecen a funcionar los shoppings, los comercios, los restaurantes y no en la capital federal. ¿Está bien? ¿Ayuda a no propagar el contagio, doctor Khan? Todo depende de cómo se organiza el transporte interno, porque si esta medida que usted señala, que es teóricamente posible, se diera en un contexto de reanudación de los vuelos y movimiento de personas entre distritos, sería una mala idea. Sería una Si manera. los distritos permanecen de alguna manera atavicados, podría ser una posibilidad que se podría considerar. Habría que analizar bien el cómo, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo te la arreglás, Diego, con los comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires cerrados, los shopping cerrados? ¿Va a estar cerrado? Sí. Digo bien. Shopping Sí. cerrado, Restaurantes cerrados. restaurantes Todo con los comerciantes de la ciudad. El otro día hablé con el titular de FECOBA, Fabián Castillo, y me decía de la preocupación. Y pensá una cosa, Luis, 7 de cada 10 empleos en la Ciudad de Buenos Aires son de pymes. ¿Y cuáles son las pymes de la ciudad? ¿Qué es el comerciante? Es el gastronómico, es la actividad cultural, es toda esa actividad que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una economía más de servicios que una economía más industrial, que por ahí es la provincia de Buenos Aires, que tiene más industria que servicios, y ahí es donde, y bueno, hay que... Pero yo coincido algo, que digo, no es que coincidir, el doctor ese que sabe, digo, pero para mí el tema del transporte no es menor, es mayúsculo esa discusión. Ahí es donde está la clave, donde nosotros tenemos que identificar bien. Si ustedes miran cómo ha sido esta cuarentena y vos tenés el subte menos 98%, hoy fue menos 92%. Claro. O sea, Casi cero. Casi cero, Casi cero. pero hoy creció 4%, Claro. menos Por eso 92%. digo, es importante que el presidente incorpore una mirada económica sabia, moderada, pensada, porque los costos económicos de una cuarentena así, que yo te digo, inicialmente no te lo juzgo a la cuarentena sanitaria, pero guarda que esto te destroza, no es que te genere una caída de la economía, te la destroza. Estamos hablando de subtes en cero. Estamos hablando de caída de la venta de nafta de 80%, o sea, el mercado de naftas es 20% del que era hace 20 días. pero hay- ¿Sabes yo- el nivel de desempleo, Yo no de sé, desaparición pero- de sí. pymes, de gente que no va a cobrar un mango por meses si se dice así? Porque no es que vos Pero José Luis, mañana abrís y yo ya no sé, empieza otro no sé día de a economía, cero. no sé de economía y no sé de salud. La verdad que soy ignorante profundo en este tema. ¿Cómo ponderás decir arrancar el comercio si corres el riesgo de propagar el Pero, virus y transformarte en espérate. Brasil o en España o en Italia? Bueno, pero déjame decirte una cosa ahí.
vos manteniendo la cuarentena a este nivel, así, la mayor cerrado, vos podés hacer cosas para que esa pyme, ese comercio no desaparezca solo por la pandemia. Por ejemplo, El Estado se va a tener que hacer cargo no de la parte de la nómina salarial equivalente al salario mínimo vital inmóvil. Sí. Mucho más se va a tener que hacer. ahí tenés al lado el Estado, que es el Estado de la ciudad. ¿Cómo hace? No, bueno, la ciudad lo hará ella y le pedirá la plata al gobierno nacional le pedirá la plata al Banco Central. Acá si no emitís, quebrás... Luis, quebrás. hoy en la charla con los gobernadores... Déjame hacer una cosa más. Guarda que acá vamos a una caída de nivel de actividad de 10, 15%, vamos a un déficit fiscal de 10 puntos del producto. Y vos ayudarías mucho al sector privado no haciendo ciertas cosas. Lo de Palazzo exigiendo lo que exige para la bancaria es una cosa demencial. Que digamos, está exigiendo un bono para empezar a trabajar desde el lunes. El señor Máximo Kirchner, que de trabajar no sabe nada, está pensando en un impuesto a los ricos, pero déjese embromar, hombre, la recaudación le va a caer $1 billón de pesos como mínimo. No van a poder cobrar los sueldos los empleados públicos. Un segundo, sí, Nacho. Sí, en la reunión con los gobernadores, hoy Alberto Fernández les prometió 120.000 millones de pesos. Las provincias están en una situación fiscal muy, muy dura. Algunos... muy mal eso, muy mal hecho por el presidente. Porque las provincias recibieron un tsunami de plata desde que Macri empezó a cumplir el fallo de la Corte Suprema que le obligaba a restituir la coparticipación. Recibieron 4 años monumental cantidad de plata. Bueno, y ahora dicen que no puede pagar los salarios. Quebradas, siempre lo mismo. La gente, el sector privado nada más, el comerciante, el industrial, sí, no Maxi. el político. A ver, vamos a coincidir en esta coyuntura con José Luis. José Luis va a coincidir conmigo que si vos querés hacer una cuarentena muy férrea, tenés que tener un cañón desde el Estado para sostener el sector privado, porque si todo lo que se te cae, que se te caiga en el sector privado, después no lo podés recuperar. ¿Cómo financiás desde un Estado que está prácticamente en default, que no tiene ventanilla de financiamiento, que tiene un sistema financiero muy chico para financiar la magnitud de lo que hay que financiar? Bueno, va a haber que emitir una gran cantidad de dinero. Después habrá que ver cómo se maneja en la salida cuidadosamente eso. Coincidimos en este punto, José Luis. Bueno, coincidimos con José Luis que hay que darle a la maquinita para emitir y sostener al sector grande también, privado. Ahora, a mí me parece que el gobierno ha sido en este punto hasta ahora demasiado prudente. El paquete fiscal directo de ayuda a las empresas y a la gente es muy modestito, es muy chiquito en términos de la magnitud de lo que está ocurriendo en términos de la cuarentena y la economía. Dicho esto, hay distintas discusiones de cómo vos vas saliendo, flexibilizando muy lentamente. Hoy se habló del comercio, te doy un ejemplo. Hoy se habló del comercio, que el comercio no y demás. Bueno, estaba en carpeta flexibilizar para la industria textil y calzado. ¿Por qué? Hay más de 300.000 puestos de trabajo, es intensiva en empleo, hay más de 300.000 puestos de trabajo en riesgo. Viene el cambio de temporada, los argentinos van a tener que comprar un pullover, un pantalón y demás por el invierno, algo mínimo va a haber que comprar. Si vos estás abriendo la industria para que produzca con turnos rotativos, 3 turnos y demás... ¿Cómo lo vendés? Despido. Claro, si vos no reabrís parcialmente el comercio, no estamos hablando de shoppings, Shopping es otra cuestión que los expertos en salud lo vetan totalmente, pero estamos hablando de distintos comercios de cercanía para que vos puedas tener una boca de expendio. Porque no podés ir automáticamente al comercio virtual. Pero yo quiero retomar algo. Quiero retomar algo, Maxi, libre se quede de un día para el otro. Pero con todo el quiero retomar algo que dijo el doctor Pedro Can hace un momento y que yo lo entiendo porque es un sanitarista. Cuando él dijo, el 23 no sé dónde salió, no es el 13, no es el 23. Digamos, ¿hay algún horizonte, doctor Can, para que el comerciante pueda pensar cuándo vuelve a la normalidad, a lo que conocía antes de cuando inició la cuarentena? No sé, mayo, junio. ¿Hay algún horizonte, doctor Can? No, yo, quiero aclararles, yo no dije que los comercios iban a abrir o no iban a abrir el 13, el 23 o el día que se decida pasar a una nueva fase de la cuarentena. Quiero dejar en claro cuál es el límite del asesoramiento que nosotros podemos dar. Nosotros estamos más en la posición de decir qué es lo que no se debe hacer, más que decir tal sector de la economía tiene que abrir o no. Para eso está el ministro Culfo, para eso está el ministro Guzmán, los demás ministros del gabinete que están dirigiendo la política económica. No es tarea de los médicos. Nosotros lo que sí tenemos para decir es, evitemos las aglomeraciones. Si va a abrir, supongamos por un momento que se decide abrir los comercios, está perfecto. Pero para ingresar a cualquier comercio, usted va a tener que hacer lo mismo que está haciendo ahora con la farmacia o con el supermercado. Determinada cantidad de gente por superficie que tenga el comercio
y la gente que estemos esperando afuera estaremos a 1,5 metros o 1,5 metros, 2 metros en las filas separados. Bueno, pues eso vale para la farmacia y va a valer para la librería. Pero esa es una opción que quiero decirle que con la cerrazón, el encierro total que tenemos en este momento, yo me imagino que los comerciantes compran. Pero es decir, Luis, ¿sabés lo que pasa? Esta opción que está diciendo Cani, que tiene toda la lógica y que dice Maxi también, pues no puede ser el comercio digital, que es lo que más se plantea en el día de hoy, pero no va a ser de un día para otro, claramente, si el comercio de cercanía. Lo frustró lo que pasó el viernes con los jubilados. Claro. Hay mucho temor. No fue inocuo lo que pasó el viernes con ese aglomeramiento de gente. Dicen que ridículo. fue una bomba epidemiológica lo de los viernes. Sí, una bomba viral, dijo acá. Entonces dicen que, como decís vos, estamos todos encerrados, vamos a los comercios, vamos a respetar ese distanciamiento, vamos a entrar todos. Hoy yo estaba en una farmacia y me fui porque había una enorme cantidad de gente y la gente de seguridad no estaba respetando esa distancia. Quería decir algo el doctor Kahn cuando hablaba de Romina. Sí, doctor. No, yo sería cuidadoso con los términos que usamos. ¿Sabe qué? Yo no opino de economía. Le diría al doctor Esper, con todo respeto, que no opine de bombas epidemiológicas. No, eso fue lo que yo escuché, que algunos médicos, como usted dijeron, usted no lo dijo, pero otros epidemiólogos sí lo dijeron. El doctor Viudés, si no es mal. El doctor Viudés lo dijo acá. No es que lo dije yo, doctor, lo dijo otro epidemiólogo como usted. No sé, en primer lugar, no sé quién lo dijo. No sé quién lo dijo, pero... Está diciendo Novarecio quién lo dijo, doctor. Está bien, en todo caso, si alguien dice algo equivocado, lo mejor es no repetirlo, porque... Para usted está equivocado. Sí, sí, Enrique. Cada uno de nosotros debe opinar de lo que conoce. Usted es economista, yo soy médico. Discúlpeme, doctor, yo no dije que yo dije bomba. Otro epidemiólogo lo dijo, hombre, listo, ya está la discusión. Lo dijo un colega suyo, nada más. Eso fue lo que dije. Creo que en esto es central. Estamos hablando con una persona, me parece que es referente en esto. Médicos podemos ser todos, pero es claro, sanitarista, epidemiólogo, infectólogo o neurólogo es diferente. El doctor Kahn lo que está diciendo es muy claro. La utilización del lenguaje es muy, muy preocupante en estos momentos y hay que ser muy preciso. Porque eso es lo que lleva a veces a la otra epidemia de pánico, sí, ¿no? Está la bien. Gente y los errores. Pero déjame decir algo que Esper no necesita mi defensa. A, lo dijo un epidemiólogo. B, el sábado el presidente de la Nación dijo termina la cuarentena. El domingo el presidente de la Nación dijo no termina la cuarentena. O sea, la verdad que estamos intentando... Pero sobre eso, por eso repetimos tanto que la fuente sea una. Porque claro. Yo creo que no lo dijo un epidemiólogo, pero digamos... El doctor Viudés lo dijo acá sentado... Yo estaba cuando estaba el doctor Viudés. Sí. Creo que fue al día siguiente. Y en realidad el doctor Viudés no habló de bomba epidemiológica porque él es gerontólogo, por otra parte. Sí. Pero independientemente de eso, imaginemos que no. La fuente en nuestro país es el grupo que está asesorando al presidente. ¿Podemos repasar un poco, Javi, lo que sí y lo que no se va a poder hacer a partir del 13 de abril, de acuerdo a la información que tenemos? Te pido, Dire, que lo compartamos para que entendamos y veamos cuánto cambia, y lo vamos a ir analizando con el doctor Pedro Kahn. Lo que sí se va a poder hacer, proveedores de insumos industriales. Ejemplo, nada, tengo que llevar... Los envases para la industria, los envases de vidrio para la industria alimenticia. Por ejemplo, bien. O farmacéutica. Cartón, papel, claro. Todo eso son insumos esenciales para la industria alimenticia. Exactamente. Plástico, lo que sea, todas estas cuestiones. Reparaciones mecánicas, ya sabemos, de las grandes reparaciones de maquinarias hasta... Autos. Los autos de la Talleres policía, mecánicos que hoy están ambulancias. Las ambulancias. Ambulancias. Papelería. ¿Qué es, digamos, Y provisión de papel? Y las farmacias no tienen para imprimirte los tickets, las recetas. Por ejemplo. No hay papelería. Y los bancos, Bueno. con la limitación que planteaba Maxi en el día de ayer, ¿no? Por ahora, un cronograma solo para la semana que viene. Por ahora no es indefinido, sino la semana que viene van a poder ir con turno cada día, según el número de documento, personas que arreglen con su sucursal bancaria un turno para ir y ser atendido en el banco. No por ventanilla, no va a haber ventanilla, atención de ventanilla, pero se van a poder hacer otras operaciones en el banco. Esto, doctor Kahn, que estamos contando, ¿entorpecería la cuarentena protectora de la no transmisión del virus? Depende cómo sea, Mauricio. Mire, otra vez, ustedes mencionaron distintos tipos de industrias y de actividades, serán esenciales seguramente, y entonces si son calificadas como tales las van a habilitar. Todo depende de cómo se haga. No importa tanto la actividad como el tipo de
forma de llevarla a cabo. Yo creo que fue Montenegro que mencionó antes el hecho de trabajar en 3 turnos, por ejemplo, para aliviar la cuestión del transporte, porque obviamente si usted abre actividades, la gente necesita transportarse. Si todo el mundo entra a trabajar a las 9 y sale de trabajar a las 6 de la tarde, estamos liquidados desde el punto de vista de lo que es el transporte. Entonces, habrá que hacer este sistema de turnos que decía Montenegro, habrá que fraccionar, habrá que ver la construcción. Por ejemplo, suele trabajar de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Habrá que hacer un turno mañana, un turno tarde y tal vez un turno como noche. planteaba Maxi al comienzo. Hay que cambiar hábitos muy arraigados en la Argentina. Bueno, y también hablando de flexibilizar hábitos, ciertas condiciones de trabajo también sería para mantener los puestos de trabajo. Pensando en la caída económica que ya está ocurriendo, Diego Santín le hablaba de 0 transporte subte. En subte. Yo te hablé de 20% es el mercado de las naftas, 70% en la caída de facturación de algunas empresas distribuidoras de electricidad. Esto es una bomba económica, es una implosión económica. Yo creo que ayudaría y mucho que las empresas con sus trabajadores pudieran cerrar el contrato de trabajo que se puede mientras dure la emergencia. O sea, la ley de contrato tal cual las tenés hoy, más allá de que han producido 5 millones de trabajadores trabajando en negro. Olvidémonos por ahora de eso. Yo creo que deberías dejarlas de lado y que empresas y trabajadores cierren se pongan de acuerdo. Se pueda, pues si no el desempleo te va a explotar. Diego, por lo que estás viendo y las reuniones que hay, ¿se va a poder ir de la capital a la provincia? ¿Vas a poder salir de tu jurisdicción? Sí, de hecho hoy lo podés hacer para los casos que están establecidos dentro del decreto. Y yo quiero decir esto porque dimensionemos la operación que tiene el área metropolitana, Luis. 7,5 millones de personas por día, en un día normal. En un día normal, si no hubiera coronavirus, si la gente estuviera trabajando normal. Eso habla del movimiento en la región metropolitana. No, la General Paz no es una frontera para la gente, no es una frontera en términos sanitarios para ir a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. No es una frontera para ir a trabajar y no es una frontera al marco de la logística. Yo te puse una pregunta que puede ser banal, pero que me parece que está circulando. Hoy, te juro que no revelo nada privado. Ay, por favor. Pero digo, hoy decíamos, los amigos te empiezan a decir, ¿me voy a poder juntar en tu casa a partir del lunes? Por ejemplo, ¿me voy a poder juntar en casa? No, no, la respuesta es no. No. Ahora, vos tenés que ir a trabajar al hospital, vos tenés un turno oncológico, tenés que ir al turno oncológico, vos tenés que ir a trabajar, atender a un anciano, a una tu hijo fábrica, separado, a un taller mecánico para reparar una ambulancia, un tenés que ir. O sea, eso me parece que es lo que se está hablando y yo sí digo, es muy importante esto, no digo sí, esto es muy importante, hay que contemplar el transporte. ¿Cómo va a trabajar el transporte? ¿Y qué crees? Porque ayer escuchamos, algunos chicos me lo sugería, la versión de duplicar la frecuencia, mismo régimen, solo cantidad de personas que puedan ir sentadas Luis, en una frecuencia. Te voy a dar un ejemplo, para que lo tomamos. Nosotros recibimos el subte hace 7 años, 6 años. Sí. Frecuencia era cada 9 minutos. Hoy es cada 3 minutos pasa un subte. Cada 3 minutos. Línea D, cada 3 minutos. Horario pico. ¿Cómo viaja la gente? Toda juntita. Entonces no hay forma. No hay forma. Entonces, vos tenés 1.400.000 usuarios día si vos en esta ciudad. 3 turnos, si vos distribuís en 3 turnos. Bueno, tenés que hacer eso. Comercio, la actividad industrial, la parte administrativa. Ahí te dejo preguntas, Romeo, pero yo voy a hacer preguntas muy pavas. No puedo, me tengo que mudar. Me voy a poder decir, no me puedo mudar. No me puedo mudar. No convivo con mi pareja, pero tengo una pareja que está en otro lado haciendo la cuarentena. ¿Sos del interior para volver a tu ciudad? No me pasa. ¿Y no la podés llevar? ¿Estás aislado de tu desde que empezó el decreto. Y no vas a poder. Pero yo estoy aislado. Abuelos con niños no se puede. Estoy todo el día con los médicos, con las enfermeras, con los enfermeros, con los policías, no puedo. Entonces yo, soy... Sé por qué pregunto banalmente esto, porque hay una impresión de que que el lunes se termina, que puedo ir al supermercado. No. ¿Sabes por qué? Perdóname. Algo que me parece que es muy importante y que no se está discutiendo y que recién lo planteaba José Luis y le quiero preguntar también a Cani y a Diego. La economía informal, ya hay parte que terminó con la cuarentena porque no puede más. Hoy lo decía la ministra Frederick, lo decía Sabina Frederick hoy en la radio temprano en la mañana. Es muy difícil que lo puedan controlar, porque entiendo que estamos hablando de las pymes, de los comercios, de la industria, pero esta economía que necesita la changa, que necesita salir a laburar, ¿qué lo controla? Buen punto. Porque si la economía informal, por la razón que sea, no cumple la cuarentena,
los que estamos se mueren cumpliendo de la hambre, cuarentena, José lo que Luis. estamos cumpliendo la cuarentena no vale de nada. Porque se mueren Y de uno- hambre, No, está bien, pero José Luis, lo pues que- si no corta el pará. pasto, porque si ahora no entonces corta yo te el- llevo al me hace plano las manos. sanitario. Si unos la cumplen y millones no la cumplen, no hay cuarentena en los hechos. No hay cuidado. ¿Coincide con esto, doctor Khan, que hay una Mirá lo que pasó situación... con los jubilados incluso. Hay una situación social para atender, que es el cuentapropista, el que corta el césped, el que hace la changa, el albañil que labura a destajo, literalmente. ¿Qué pasa a partir del lunes? ¿Cómo se baraja esa situación, doctor Khan? Primero le vuelvo a repetir, no sé si es a partir del lunes, porque con la misma fortaleza que le dije que no sabía lo del 23, tampoco sé si el 13 es la fecha. Está fijada hasta ahora, vamos a ver qué es lo que se define de acá al fin de semana. Evidentemente hay que atender una situación que ya era muy complicada antes del coronavirus. Yo quiero recordarle que el último informe del INDEC hablaba de más del 35,5% de pobreza en el último trimestre del año 2019. Sobre esa situación se agrega toda esta crisis que evidentemente empeora las cosas. Para eso, digamos, por lo que uno ve, se están haciendo esfuerzos de llevar comida a los sectores que ni siquiera pueden ganarse el peso diario. Y se están tomando algunas medidas de fomento, pero evidentemente no van a ser suficientes si la situación se prolonga indefinidamente. Claro. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre las necesidades sociales que son urgentes y las necesidades sanitarias que son impostergables. Lo entiendo perfecto y también entiendo... Yo escuché al presidente personalmente en las reuniones que tuvimos, él nunca dijo que la economía no le importaba. Lo que dijo es que si tenía que elegir entre las dos cosas, privilegiaba. Elegía la salud. Y elegía el tema de la salud, porque dijo textualmente lo que yo le voy a decir ahora. De un PBI caído se vuelve, de la muerte no se vuelve. Está clarísimo y yo entiendo y lo decimos con admiración hacia usted y los expertos. También debo decir que la mesa que está aquí sentada está muy informada. No es que queremos forzar lo que usted opine sobre una hipótesis de la mesa. Es información que hoy se manejaba. Sí, Nacho, sobre el exactamente. tema. La manejan funcionarios muy cercanos a Alberto Fernández. La idea del 23 de abril, por eso la reafirmo. Lo que sí están analizando es para esos sectores que planteaba Romina, los cuentapropistas, los que viven de alguna manera no son alcanzados actualmente ni por el beneficio de monotributista clase A y B, darle la posibilidad de que esas personas retomen sus tareas esenciales de trabajo, Claro. con los recaudos necesarios. Esto es lo que se está analizando en Pues el se gobierno. tienen que trasladar. O sea, tienen que moverse. Enrique, ¿ibas a decir algo cuando estamos hablando con yo Romina? creo que es un tema de sentido común. Yo tuve la oportunidad de hablar con gente de la policía de la provincia de Buenos Aires que tenemos que en alguna medida rendir un tributo porque en ese caos del viernes es quienes estuvieron ahí, desde explicándoles hasta apartándolos, conteniéndolos, fue la policía de la provincia de Buenos Aires, que son gente que a su vez también son seres humanos que tienen mucho miedo de volver a sus casas y demás. Es decir, hay una situación muy compleja en los factores, lo que se llama en crisis factores humanos, que SAME lo trabaja, por ejemplo, y mucho. Es decir, tenemos que empezar a pensar cómo hacemos encajar todas las piezas, porque hay aspectos individuales, pero hay aspectos colectivos, y uno de ellos es que, por ejemplo, tenemos una fuerza de 90.000 hombres que de golpe también la tenemos ahí sin saber cómo actuar, ¿no? Y con un nivel de tensión fenomenal. Sí, Javi. José Luis, decías hace un rato que así como está el Consejo de Expertos en materia médica, de salud, debería el presidente hacerse asesorar por un Consejo de Expertos Económicos. Antes de preguntarte quién sería ese consejo, permitime decirte que este consejo de notables de la ciencia es reconocido mundialmente. El señor que tenemos acá hablando con nosotros, el doctor Pedro Khan, es reconocido mundialmente y prácticamente todos los miembros de ese consejo asesor son personas de reconocidísima capacidad internacional. En economía, en la Argentina, con la historia de los últimos 50 años de la economía argentina, ¿a quién llamas a ese consejo de notables económicos? Pero no todos los economistas, y mucho menos muy notables, han participado de la debacle argentina en el último medio siglo, de ninguna manera. Yo te podría nombrar, no sé, por ejemplo, Guillermo Calvo, ese sí que es un economista de renombre internacional. Carlos Rodríguez también es un economista de renombre internacional. Y te podría nombrar más, pero no todos han participado de la debacle. Carlos Rodríguez es el que estuvo con Menem. Sí, bueno, pero... Ya está. No, espérate. Carlos Rodríguez estuvo con Menem, pero lo que se hizo en algunos aspectos con Menem no tiene nada que ver con la debacle de 2001-2002. Algunas cosas sí, otras no. Ahora digo... No se puede, si se quiere se puede pensar a eso. A ver, yo insisto con... Creo que el presidente debería incorporar la dimensión económica mucho más
mucho más adecuadamente de la cual la piensa y la transmite Kant. Eso de que de una caída del PBI se vuelve, es cierto en un país rico o medianamente rico. Nosotros partimos, la caída que se viene del PBI es con una economía con 7 décadas de cadencia, 40% de pobres, 10 años de estancamiento y 2 de recesión. La gente no da más económicamente también al mismo tiempo que llega la pandemia. O sea, no es que vos sos Suiza y te agarra la pandemia. Vos estabas rumbo a otra década perdida y te agarra la pandemia. O sea, esto no es que el PBI se recupera. No sabés qué pasa acá después de la bomba neutrónica en materia económica que está por explotar acá, de caída de actividad, desempleo, si no le prestás atención, digo. Lo que pasa es que estás a tiempo todavía. Está. Pero lo que no tenés que hacer, por ejemplo, es esto de un impuesto a los patrimonios. No, lo del impuesto, que enseguida lo vamos a discutir con cosa. Carlos Heller, que es uno de los autores, quiero decirles. Lo que no tenés que hacer es mandar a la FIP a controlar precios, que se dediquen a ayudar, no sé, en algo que tenga que ver con los Pero te sanitarios. liquidan con los aumentos de precios, José Luis. O sea, hay gente que acá ha remarcado... Luis, 4.000 años de controles de precios han fracasado. ¿Vos creés que van a funcionar ahora? Con la gente desesperada por salvar su comercio. Pero no lo vas a lograr. Vas a lograr que se linchen entre ellos, en realidad. ¿Me permitís que te haga una metáfora que no sé si es muy feliz, pero digo, no sé si de un PBI perdido te salvás. Tengo claro que si te agarra coronavirus y tenés neumonía, es altamente probable que no te salves. O sea, me parece que las dos opciones de una puede pasar y la otra puede pasar... Pero espérate, ¿a vos te parece que hoy, pronosticando hacia adelante, la antítesis de lo que estamos haciendo nosotros... Pero pronosticando hacia adelante, no hoy que están en el pico, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, ¿están definitivamente equivocados? No sé, ¿eh? Pero mirá la cantidad de muertes. Sí, pero la economía no le está pasando lo que le está pasando a nosotros. Pero mirá los muertos. Bueno, esto lo yo te planteo, vos me lo decís, planteo de una te recuperás y de otra no. Yo lo que te planteo es, hay otros ejemplos distintos al nuestro que se están dando en el mundo en países que no están chiflados. El argumento ese, Luis, fue el que le plantearon a los empresarios. Le dijeron, hoy Carla Bisotti y Ginés González García, nosotros abrimos la cuarentena el lunes. Perfecto. ¿Quién nos garantiza que en una semana no tenemos que volver a cerrar? Nada. Porque tenemos un rebrote de infectados y la economía se destroza peor. Pero digo, he leído, un rebrote... he leído un epidemiólogo de Harvard y otro del MIT que te dicen que hay que acostumbrarse que estas pandemias vas a abrir y cerrar varias veces hasta que el virus desaparezca. O sea, sí, si la abrimos a lo mejor al tiempo tenemos que cerrarla, sí. Y yo te diría, guarda que a lo mejor ahora, con esta cuarentena de esta manera, a lo mejor te quedas sin cartuchos para cuando venga el frío, ¿no? ¿Coincidís, digo, con este análisis que está planteando, que honestamente plantea José Luis Esper, quiero decir, pero que yo planteo de esta manera, así, hasta siento esto, decir, abramos la cuarentena y vemos, es altamente probable que la gente que menos tiene, que peor la pasa, que peor viaja, sean Luis, los más afectados y no nosotros? Pero yo ni siquiera te estoy diciendo terminar la cuarentena, lo que digo es, cuando vos razonás que de una vida no te recuperás y que de un PBI, de una caída de PBI sí te recuperás, eso en la teoría es cierto. Ahora, en la realidad, te quiero ver con la gente que no puede comer, con los comercios que cierran, con la gente golpeándote las puertas porque no tiene plata. Te quiero ver si eso pasa. ¿Diego? Yo creo que se ha tomado la medida que se tenía que tomar, que era la cuarentena, por decirlo de alguna manera, el aislamiento. Y lo que tenemos que tener es un equilibrio. Y el equilibrio habla de no hay economía sin salud y no hay salud sin economía. Y el equilibrio implica seguir los consejos de los especialistas y los médicos y los epidemiólogos y tener criterio a la hora de ir resolviendo cada una de las actividades económicas, que me parece lo que se empieza a plantear. Ahora, hay que sentar a la mesa a todos aquellos que puedan ayudarnos a que esto suceda y que se haga de la manera correcta y bien hecha. Eso Ahora, significa... es casi alquimista lo que se está planteando, ¿no? O sea, abrí un cachito el transporte, pero yo no es abrir un cachito, es llevarlo por el equilibrio que lo tenés que llevar. Pero lo digo en serio. Que es así, va a ser así. Pero lo que plantean se puede hacer en la medida en que gente como Kant y como los que están asesorando digan que se puede hacer. Esa es la decisión que les guste o no tomó Alberto Fernández, punto. Les va a consultar a ellos, les va a preguntar, efectivamente se puede, los bancos así están bien, se puede hacer esto, cuáles son los riesgos. Parece a algunos, parecería que les molesta que
mayor poder de decisión hoy y la última palabra la tiene el grupo de Khan. Es así. No, la última palabra la tiene el presidente. Está bien, pero perdóname. pero la esa última no palabra es el está bien. gobierno, no. La tiene el presidente. Lo veo, pero Romina, Romina, lo veo asintiendo Romina. el doctor Pedro Khan. Asesoran, Él lo asesora. pero El que está decide bien. es el Pero, Pero Romina, no es que viene pero, la Romina, UIA y viene no está esa Khan discusión. y el presidente Yo no decide entre los dos. Yo no siento esa Viene la discusión. UIA, pregunta y el presidente le Pero pregunta al grupo de yo Khan. no siento esa discusión, yo siento que el presidente es el que toma la decisión final, aconsejado por los especialistas. Pero eso funciona así. Y que después nosotros tenemos que tratar de ayudar a que la actividad económica tenga criterio racional. Claro. ¿A qué criterio racional? A mí me parece que está bueno que pueda abrir el sector financiero. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que ir a pagar los impuestos. Y porque si paga los impuestos le está pagando a un docente, Obvio. le está pagando a un médico, le está pagando a una médica, le está pagando a un policía. Porque hablamos de los policías, nosotros este fin de semana tuvimos que cubrir 800 sucursales bancarias, 2.700 cajeros, los supermercados y los controles de acceso. Entonces vos decís, nuestros hombres y mujeres están ahí. ¿Y quién paga esa suma? Claro, obvio. Los impuestos a la Pero gente. quiero decir, Diego, lo que están diciendo es tan elemental como cuando uno va a un Claro, juicio. Cuando hay un juicio de mala praxis, salarios. cuando hay un juicio de mala praxis médica, el juez no sabe de medicina. Llama a los peritos médicos, le dicen, y para apartarse de esa decisión tiene que fundamentarse. O sea, el juez no puede técnicamente. ¿Qué lo veía sentir, doctor Khan, cuando decía recién Romina esto? Que hay como alguna molestia de algunos de que ustedes tienen una voz autorizada, nada menos porque son los expertos en el tema, ¿no? No, yo sentía para expresar mi acuerdo con lo que decía Diego Santilli. Quien toma la decisión no somos los médicos, es el presidente de la Nación y su gabinete. Y la verdad que quiero destacar un hecho que ya por haberlo visto pasa como desapercibido. La gran colaboración que uno puede ver entre los distintos sectores políticos, gobernador de la provincia de Buenos Aires, jefe de gobierno de la ciudad, presidente de la Nación, donde trabajan en conjunto, en consulta permanente, y que realmente eso es una fortaleza que tiene Argentina en este Claro. momento cuando uno ve lo que está pasando en países como Brasil, por ejemplo, a donde el presidente de la Nación dispara para un lado, los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro por el otro, Estados Unidos, sin ir más lejos, países que Claro. decidieron privilegiar la economía y que están pagando las consecuencias Claro. por eso. Doctor, hoy, y lo quiero dejar al doctor de Rosa para que pregunte, hoy circuló, después se dijo que era falso, una serie de supuestas medidas que se tomarían. Pero circula muy fuertemente una que me interesa preguntarle, que es a los mayores de 60 o de 65 años se les va a restringir al máximo la salida al exterior. Si al resto de los mortales nos pasa, a los mayores de 60 o 65 años, olvídense de salir a la calle. Lo expreso de la manera más vulgar que puedo. ¿Está bien eso que estoy diciendo? Sí, a ver, ya de por sí, en este momento, como parte de la cuarentena, hay un cuidado especial de las personas mayores de 65 años, 60, 70, no importa, digamos, de las personas de la tercera edad, porque estas son las personas que mayoritariamente, si usted mira las estadísticas que todas las mañanas brinda el Ministerio de Salud, usted va a ver que entre los pacientes que han fallecido, la edad promedio está en el orden de los 68, 70 años. La enfermedad por coronavirus, en el 80% de los casos va desde una enfermedad leve, a veces imperceptible, hasta un cuadro gripal severo Claro. que te voltea en la cama y te puede dejar una semana realmente con dolores musculares, con tos, con fiebre, pero que te vas a recuperar. Luego hay un 15% de pacientes que hacen neumonía y hay un 5% que hacen el cuadro crítico, que requiere internación en terapia intensiva y eventualmente asistencia respiratoria mecánica. La gran mayoría de esos pacientes son personas de la tercera edad o bien personas con problemas pulmonares crónicos, cardiovasculares crónicos, etc. Por eso los cuidados especiales es que cuando se abra, en el momento que sea, que se empiece a pasar a la segunda fase de la cuarentena, sin ninguna duda las personas mayores no pueden estar en contacto con el resto de la población porque las consecuencias que van a poder sufrir son mucho peores que las de la población. Hay que decirlo general. negro sobre blanco y me alegra que lo diga el doctor Khan, Enrique, digo, porque si no, de verdad hay una fantasía, Absolutamente. me voy a poder juntar para el cumpleaños, No, No, eso es clarísimo y me parece justamente, creo que para no ser laudatorio con el doctor Khan no hay necesidad de que se diga nada. Es así, es simplemente no juntar gente. Pero vos tuviste, no sé si un fallido o algo concreto. La profesión de nuestro presidente es que es penalista. Sí. Y cuando dijiste un juez, yo pensaba que caso un juez hace es busca peritos, pero las pericias son no vinculantes. Claro. Eso para deslindar. Lo puede asesorar el mejor epidemiólogo del planeta, pero en su mente el que va a terminar decidiendo es él. Él toma los datos, le dicen los expertos, él toma esto, posiblemente dice, obviamente voy a sopesar más lo que me están diciendo, pero sin duda entiendo que también escuchará Pero, a economistas. ver, perdón, porque pero esto- cierro con eso porque vos sos perito, Claro, Enrique. por eso, digamos- Pero un juez para apartarse de la pericial médica
un presidente para apartárselo tiene que fundamentarlo. Si no es una sentencia arbitraria. A eso iba. No me gusta porque Santilli es de River. No, tiene que justificar por qué. ¿Por qué se apartaría de lo que le dice vemos en ese caso, un perito de nota, como sería el doctor Kahn, para apoyarse en lo que le dice un perito de nota del economista de alguno de los que... Porque, a ver, acá quiero, porque por ahí no quedó claro. Por supuesto que la última decisión la toma Alberto Fernández. Ahora, insisto, la toma Alberto Fernández presidente, basándose en lo que él entiende que es más importante y lo sigue repitiendo, que es la cuestión sanitaria epidemiológica y no la económica. Entonces, ¿quién pesa hoy en los comités de crisis o en las mesas de crisis? Kahn. Bueno. Ahora, le pido a los tres, a Maxi, a Javi y a Nacho, que le cuenten a quienes están con nosotros mirándonos, a vos que estás en casa, ¿cómo les parece que va a ser el país del lunes, donde se vence el decreto y algo tiene que decidirse, porque se vence el decreto de la prórroga. Exactamente, la prórroga. ¿Qué va a pasar? Se va a extender, lo más probable es hasta el 23, y algunos sectores que Javi comentó se van a abrir. Agrego el de los cuentapropistas, tal vez el peluquero, el pequeño peluquero, no el que tiene una gran cadena de peluquerías, y... con el distancia. No en la ciudad de Buenos Aires. No en la ciudad. No en la ¿No en la ciudad de Buenos Aires, Diego? Partimos con eso. Es el pedido del gobierno. El problema de la Ciudad de Buenos Aires no es la Ciudad de Buenos Aires, sino la región metropolitana. Claro. Digamos, que la General Paz no la separa. La región metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y 3,5 millones que entran todos los días. Y que salen de la ciudad hacia la provincia. Hay una conectividad en el área metropolitana, el AMBA, lo que se dice, muy importante. Y ahí es donde está, para mí, la clave de la cuestión, que es la logística, el transporte. Claro. ¿Cómo se conecta eso? Claro. Y esa es la discusión. Para saldar eso, me parece que hay que saldar la conectividad, la logística y el transporte. Claro, porque digo, hoy parece que las peluquerías es como el tema piloto del análisis que estamos haciendo. Es un ejemplo de los sectores más necesitados. Pero digo, le pregunto al doctor Kahn, suponga que se abre una peluquería y que hay, no sé, se admite que entre una sola persona por vez, de acuerdo a la superficie, o dos, ¿así podría funcionar el distanciamiento, la protección esta? De la misma manera que funciona una farmacia, de la misma manera que funcionan, digamos, las pocas cosas que están abiertas. Los mercados, claro. Yo voy a comprar a la verdulería a la vuelta de mi casa y dejan entrar una persona por vez y el resto hacemos cola. Pero perdón, Kahn, ese verdulero o ese peluquero, quien fuese, está en contacto con un montón de gente. Por más que entremos dos a la vez o tres. Sí, pero con no acercarse a menos de 1,5 metros tenés resuelto el problema, Romina. Sí, Maxi, ibas a decir. No, claramente va a haber un cambio muy drástico en los próximos meses en las costumbres, en las formas de realizar los trabajos en la Argentina, en organizar la producción, en organizar el comercio. Va a haber un cambio drástico, más allá de lo que sucede el lunes. Lo que está claro es que acá hay que encontrar un punto de equilibrio. No hay discusiones ya de grandes escuelas económicas o el comité de expertos. No, porque es una emergencia. Lo que están haciendo todos los países no hay lo mismo. ahí. A ver lo que se entiende. No hay un manual acá. No. Lo que están haciendo todos los países es lo mismo. Es una gran expansión fiscal, es decir, un paquete muy grande desde el punto de vista fiscal, que lo financian de distinta manera para ponerle dinero en el bolsillo a la gente y a las empresas. Para que te des una idea, Estados Unidos anunció un paquete de 10 puntos del PBI. Argentina viene anunciando un paquete que es 0,5% del PBI. Claro. El resto es un paquete de 1,5% del PBI que vamos a ver cómo lo canalizan los bancos a las empresas. Todavía no lo han hecho, sí. Y es la gran queja que hay y el gran enojo que hay también con el Banco Central respecto a si va a ser un poco más duro o si va directamente a instrumentar un mecanismo para que llegue ese dinero a las empresas. Ahora, déjame... Sí, porque lo quiero sumar a Carlos Heller para esto que vos estás mencionando, cómo financiamos pero es muy importante, es muy importante. A ver, Argentina, a diferencia de Estados Unidos, más allá de la excentricidad de Trump, en Estados Unidos se está derrumbando el PBI. Estalló también la desocupación, hay una caída brutal. Pero además tienen una catástrofe sanitaria, una catástrofe. Sí. Lo estamos viendo, lo escuchamos todos los días. Argentina por ahora viene minimizando los costos de esa catástrofe. Sin duda... hay sanitaria. Esa catástrofe sanitaria, pero sin duda el desafío que tiene, y me imagino que el presidente, porque el presidente está a su vez con los gobernadores, la Ciudad de Buenos Aires, los 23 gobernadores, están los empresarios, los sindicalistas, todos viendo a ver cómo se hace para salir muy equilibradamente de esa cuarentena sanitaria. ¿Para qué? Para ver si se puede lentamente recuperar la economía, pero sin que te ocurra
un rebrote epidemiológico que te vuelva a foja cero. Déjame hacer un punto, no quiero ser un punto y seguido, porque vos planteaste algo que es central. ¿Con qué financio esa inversión fiscal que el Estado poniendo plata? Hay un proyecto, entiendo, y le voy a preguntar las particularidades, de un sector del kirchnerismo que propone un impuesto por única vez a la riqueza, a la no sé qué cosa. Carlos Heller, buenas noches. ¿Cómo le va? Soy Luis Novarecio. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿me lo traduce en castellano Lego para el que suscribe, que es torpe? ¿Qué es el proyecto? ¿Qué pretende grabar y qué pretende recaudar? A ver, yo tengo, en este caso voy a aprovechar que ahí en el panel está Romina Mangel, que es con la primera persona del ámbito periodístico con la que hablé del tema el domingo, si no me equivoco. Sí. ¿No, Romina? Sí, hablamos el domingo. Exactamente. Y yo le conté el inicio de esto y le dije que había estado hablando con el presidente del bloque, el Frente de Todos, Máximo Kirchner, y que él me pidió que trabajara en un proyecto de determinadas características tratando de generar una fuente de recursos justamente para atender todo eso que ustedes han descrito. Correcto. Y que requiere recursos, porque hacer la lista de las necesidades sin hablar al mismo tiempo que con qué se financia, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿de qué va el proyecto? ¿Qué cosa se va a grabar? Bien, yo voy a decir, y por eso la pongo a Romina de testigo, yo le dije a Romina el domingo que yo calculaba que para fines de la semana que viene me sentía en condiciones de estar presentando un proyecto, que estaba armando bases de datos y que para armar ese proyecto necesitaba una cantidad de información que tenía que construir. Porque si no, uno tira cosas que no son lo suficientemente serias. Y yo estoy trabajando en eso tal cual como dije, y bueno, entiendo las ansiedades o las impaciencias y espero realmente para tener entre el miércoles y el viernes de la semana que viene una propuesta elaborada que sirva como un proyecto que empecemos a discutir. Está claro. El poder legislativo es un poder democrático de voces diversas y entonces ahí habrá que discutirlo, se corregirá, se agregará. ¿Le puedo hacer un par de preguntas, Carlos? La que quiera. No, porque digo, uno tiene claro que se trabaja de esta manera, proponiendo, corrigiendo, escuchando al otro y demás, pero para ir descartando algunas cosas, ¿está claro que se ha descartado la posibilidad de gravar aquellos bienes que fueron blanqueados con la ley Macri del blanqueamiento? Es que, a ver, nunca se planteó. Vuelvo a poner a Romina de testigo, yo lo hablé el domingo con ella, cuando me hizo esa misma pregunta. Cuando uno habla de eso, está hablando de un universo que es muy probable que esté incluido, porque si uno dice grabar los grandes patrimonios, las grandes riquezas o las grandes ganancias o una combinación de esos factores, es muy probable que quienes han blanqueado estén incluidos, pero no porque han blanqueado, sino por el nivel de su patrimonio. Bien, está clarísimo, me quedó claro. No o sea, una discriminación ni una persecución por lo que blanquearon. Eso es una suposición que no está basada en lo que está yo claro. Por lo menos estoy trabajando. O sea, vuelvo a insistir que pongo de testigo a la persona con quien hablé por primera vez. Está claro. Pero en Radio La Red del domingo ya pasamos todo el chivo. Exactamente, en Radio La Red del domingo. O sea que se está pensando en un nuevo gravamen a determinadas fortunas. En un gravamen extraordinario frente a una situación extraordinaria por única vez y con fin determinado. Es decir, todos hablamos de los problemas sanitarios. Ustedes están hablando de los problemas que tienen los cuentapropistas, los que no tienen ingresos. Tenemos los problemas de alimentación que hay que hacer llegar al conurbano. Si queremos realmente salir airosos de esta pandemia, lo menos castigado posible, hace falta recursos para atender a los sectores más vulnerables y eso es lo que yo estoy tratando de proyectar y proponer para ver si es posible. Claro. De eso se trata. No es que yo quiera, y sí, la verdad que estoy tratando, es perfilar un poco el borrador que usted está trabajando, diputado Heller. Mi pregunta es... no puedo ir más lejos de lo que llegué. Está bien, pero ¿qué es una gran fortuna para usted? 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones. ¿Cuánto es una gran fortuna? Mira, voy a decirlo al revés. Va a ser alcanzado un porcentaje muy bajo de la población de la Argentina. Mire que yo soy gorila, pero me acuerdo cuando el general Perón dijo que el impuesto a las ganancias lo iban a pagar muy poquito y le cuento que todos los chicos que están acá atrás están pagando impuesto a las ganancias. Por eso le pregunto, si es una gran fortuna, ¿qué es en la inteligencia de...? Luis,
nosotros no es la primera vez que hablamos. Obvio. Bien, yo le prometo que cuando yo tenga la información la comparto sin ningún problema. Para decir eso, yo tengo que tener la información y las bases de datos que estoy tratando de conseguir y armar. Entonces no quiero, justamente por prudencia, manejar una cifra, pero lo que le estoy diciendo es que con seguridad el planteo en el que yo estoy pensando solo va a estar alcanzada una cantidad muy baja de lo que es nuestra población o lo que son los conglomerados claro, empresarios. pero a usted no se le escapa y hago honor a los... No van a pagar impuestos ni las pymes, ni las personas por su casa, ni porque tienen una casa y un auto. Estamos muy lejos de todos esos planteos. Es decir, yo hablé de grandes patrimonios, y grandes patrimonios, usted sabe cómo es, en general esto se resuelve por deciles, usted puede, cada cosa puede decir el 10% más rico, el 10% más pobre, entonces cuando tengamos esos números vamos Está claro, pero ¿sabe qué, Carlos? En honor a todos estos años que nos conocemos, desde que usted lo conozco del cooperativismo, a mí me parece que somos argentinos. Yo le recuerdo que íbamos a pagar por una vez cargar un jubilado en el tanque, todavía lo seguimos pagando, época de la dictadura, la oblea del Fondo de Incentivo Docente y así sucesivamente. Es bastante poco frecuente, mire qué amable estoy diciendo, bastante poco frecuente en Argentina que cada vez que nos embocan un impuesto, después lo saquen. El impuesto al cheque era por 6 meses de caballo, todavía lo seguimos pagando en las transferencias. Entonces, por eso trato de decir, ¿de qué fortunas hablamos? O sea, ¿de qué dinero estamos hablando? Pero voy a decir dos cosas. Primero, yo no recuerdo ninguna vez que hayamos estado frente a una emergencia de esta naturaleza, porque hemos tenido diversas crisis, todos los que estamos hablando ahora y seguramente muchos de los que nos están mirando, que han sido por errores propios o ajenos, pero nunca estuvimos enfrentados a una pandemia de esta naturaleza con la gravedad de la proyección que esto tiene. Entonces, no podemos hablar de situaciones ordinarias o de otras experiencias. Vuelvo a repetir, yo estoy trabajando en un proyecto de crear un tributo extraordinario para generar un fondo extraordinario con un fin determinado que sirva para utilizar esos recursos en atender a los más vulnerables, los más necesitados frente a esta crisis. Porque como bien se ha dicho, yo estoy escuchando hace rato el programa, bien se ha dicho, si no se protege incluso a los más vulnerables, esto se expande y rebota y demás. Entonces, me deja dar vuelta la pregunta. No podemos todavía perfilar a quiénes afecta. ¿Cuánto quieren recaudar? ¿A qué monto aspiran en este impuesto extraordinario frente a esta pandemia extraordinaria? ¿De qué dinero hablamos? A ver, yo di un ejemplo y voy a repetirlo. Romina, otra vez la pongo de testigo. Romina, sos la autora del proyecto, Mangel. Sí, con Máximo. No, pero como arranqué el domingo hablando con ella y sigo diciendo lo mismo. El del PAMI, el ejemplo del PAMI. Exactamente, ¿viste? Porque soy la autora del proyecto, ¿viste? Ahí está. O sea, ¿cómo sería el monto? Perdón, no me quedó claro. Mirá, y lo expliqué así. La única cifra que hoy tengo que puedo tomar como una referencia para dar una respuesta a la pregunta es justamente los activos que se blanquearon. Se blanquearon 116.000 millones de dólares en activos. Si uno le aplicara un impuesto del 2%, digamos que generaría una recaudación de 2.000 y pico de millones de dólares en ese universo. Yo dije, para entender que son 2.000 y pico de millones de dólares, digo, es más o menos lo que el presupuesto del PAMI de todo el año 2019. Ahí me queda claro. Yo quiero decir algo para abrir a la mesa para que pregunte, ¿no? Digo, yo estoy en contra de los blanqueos. Déjame seguir un cachito más. Sí. Si yo calculo que eso es una porción de los patrimonios, vamos a suponer que los patrimonios alcanzados sean el doble, te podría decir que eso nos podría estar haciendo hablar de una cifra que podría andar en los 4.000 millones de dólares. Entiendo. No. Pero también creo que va a haber que combinar patrimonios con grandes riquezas, con grandes ganancias, porque podría haber una injusticia, que esto sí no lo dije el domingo y lo he ido madurando. Hay quienes han incrementado sus patrimonios capitalizando las rentabilidades y hay quienes han distribuido
esas utilidades no han capitalizado los patrimonios. Entonces, tal vez haya que buscar un mix entre... Lo entiendo. Ahí voy, enseguida voy. No, una cosa quiero decir respecto al blanqueo. Yo estoy en contra del blanqueo, me pareció un papelón el blanqueo que se hizo, la ampliación por decreto... Yo también, pero ahora no estamos hablando de eso. Pero la ampliación que hizo el presidente Macri por decreto para sus familiares y sus cercanos me parece toda una vergüenza. Dicho esto, se hizo por ley que se votó en el Congreso. Entonces digo, si yo le voy a agregar a algo que hizo el Congreso una vueltita por un fin noble como es esto, y se transforma en muy complicado, Carlos, me parece que hay como la suma... Luis, pero es que hay un enfoque equivocado, perdón. Nosotros, por eso, yo no estoy hablando de quienes blanquearon. Yo estoy hablando de los patrimonios que tienen. Que ya pagaron todos los impuestos que tenían que pagar. Como todos los demás, porque con ese mismo criterio no le podríamos cobrar a nadie, no le podríamos poner un impuesto a nadie, porque todos han pagado. Y la verdad que, le digo la verdad, Carlos, le digo la verdad, que hoy con la presión tributaria que hay, con el parate que hay, y no es una mala idea pensar en no cobrar más impuestos. Pero es una opinión personal que no compromete a nadie. Sería maravilloso. Y entonces desarmamos todo. Yo coincido con el planteo que hace usted en el sentido que todos tienen que hacer un esfuerzo. Ahora, llama la atención que desde la política, y no estoy hablando desde el oficialismo, no es una acusación contra usted, pero llama la atención que la política nunca hace esfuerzos, y la verdad, estando acá expert, me genera cierto prurito decirlo yo, pero nunca hace el esfuerzo la política. No digo el sueldo, pero no reducen contratos, no reducen plantel político. ¿Cuándo va a hacer la política un esfuerzo, Heller? Yo acepto que discutamos cualquier cosa, pero en realidad creo, con todo respeto, que eso es querer disparar el tema para otro lado. Yo le digo a usted, haga la cuenta. La gente no da más de pagar impuestos, Heller, se está fundiendo la gente. ¿Cómo va a ser desviar el problema? Mire, usted es un capo hablando arriba, yo le voy a hablar arriba de él. Mire, le recomiendo que lea la gente no puede pagar impuestos, la gente se está fundiendo, no se lo va a pagar, no se lo va a pagar el impuesto ese. Y además le están mintiendo a la gente, le engañan a la gente. Vamos a hablar de uno, vamos a tratar de hablar de uno para que nos entendamos. Ahora hablamos tres, para un segundo, José Luis. Un segundo, si hablamos todos juntos no se puede. No, José Luis, odio hacer esto. Si no podemos hablar de a uno, es imposible. Sí, Carlos, hable usted, después habla expert. Sí. Espera, bueno, si no te enojas, conduzco yo el programa. Espérame un segundo. Déjame un segundo, José Luis. Déjame un segundo, José Luis. Yo te pido. No, claro que vas a participar. En el orden que si no te parece mal, lo voy a fijar. Sí, Carlos, lo escucho. Bien, vuelvo a repetir. Primero, esa generalización de la gente no es válida, porque la gente somos toda la gente. La gente es el que no tiene para comer, la gente es el multimillonario. Entonces, hablar de la gente como una generalidad no va. Yo recién decía, le recomiendo a Esper que lea el Financial Times, que ha sido el órgano ideológico más importante del neoliberalismo, y que escribió el domingo editorialmente diciendo: hay que revisar lo que se hizo en los últimos 40 años, hay que generar nuevas políticas de distribución del ingreso, hay que abandonar las políticas de reforma laboral, esto así como va no sirve, hay que hacer cambios radicales, dice el Financial Times, para ir hacia otro modelo de economía más equilibrado, más justo. Y entonces no podemos seguir diciendo. Eso será en el primer mundo. Está claro, Carlos, lo entendí. Sí, José Luis. Eso, sobre lo que dice Heller, eso será una sugerencia del Financial Times para el mundo civilizado, el desarrollado. Nosotros, le recuerdo, Heller, por si no tienen los números, la recaudación impositiva, la presión impositiva sobre el laburante, comerciante, industrial, cuentapropista, monotributista, productor agropecuario, todos, a mediados de los 70 era de 15 puntos el producto. Hoy es 35 puntos el producto, 20 puntos el producto más, y Argentina se vivió prendiendo fuego. Entonces, aumentar los impuestos nunca ha sido solución de nada. Y otra cosa le voy a decir, el problema fiscal de Argentina por la pandemia va a ser de 10 puntos el producto, el déficit. Son 3 billones de pesos. ¿Cuánto va a recaudar con su impuestito, Heller?
1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos sobre 3 billones que va a ser el problema de Argentina. Lo suyo es demagógico, además Está de claro. cavernícola. No adjetivemos. ¿Cuándo, para despedirlo, Carlos, ¿cuándo cree que va a tener el proyecto déjeme hecho? discutir, porque mirá todo lo que me dijo, demagogo, impuestito. No, así no. Estamos en desigualdad. No, pará. Mirá que yo también puedo hacer ese tipo de cosas. Yo, si te dijera hacelo. lo que... No. No, dígame. Tranquilo. No adjetivemos, tratemos de poner... Ni es un impuestito, ni es un impuestito. Entonces empieza a recaudar... Para, José Luis, Sí. Espera, Esper dijo un montón de cosas que no son ciertas. ¿Podemos hablar del proyecto más de calificarlo personalmente? La Argentina no es cierto que tiene una presión impositiva mayor que... Los países centrales tienen impuesto a la ganancia mucho más agresivo y progresivo que el que tiene la Argentina. No tienen retenciones a las exportaciones, por ejemplo. Pero ahora no estamos discutiendo el tema fiscal en su conjunto. Y yo le acepto el desafío de hacer un debate a fondo sobre el tema fiscal de la Argentina. Ahora lo que yo estoy planteando es bájense un los sueldos, de... es Heller. Sí, lo que está planteando Carlos... No diga pavada. No, yo no estoy de acuerdo con... No digo pavada. Personalmente, y no diga pavada, me hago cargo. Con eso de bajarse los sueldos, hoy no estoy de acuerdo. Demagogo, Eso sí me parece que no. Como no soy demagogo, Esper, yo jamás digo... Tengan un gesto con la gente que no cobra un mango a fin de mes durante meses, hombre. Maxi, como no soy demagogo, como no soy demagogo como usted, que hace ese tipo de chicana, No me hagas usted es un meterme gran acá. demagogo y un chicanero. Sos demagogo. Y un gran yo creo- demagogo y un chicanero, como yo no soy Sos ni demagogo ni demagogo. chicanero. Pará, José Luis, pero no podemos estar gente... Él no Nunca para. uso el argumento de No voy a decir parar, que yo... Mi dieta de diputado la dono en el 100%, Está claro, yo no cobro un está claro. ¿Le puedo hacer Y una no lo última digo, pregunta? ¿saben por qué? Sí. Porque no lo pueden hacer los otros que no tienen otro ingreso. Bueno, Como sí, yo tengo otro ingreso. Dígale los al 8 comerciante años que no fui vendió diputado, nada. Dígale los 8 al años monotributista fui que no diputado facturó nada. anteriormente, y Dígale al ahora, desde que soy autónomo que no diputado, facturó nada. Dígale a la gente que tiene confiterías a la calle, no le va a nadie porque la tiene ¿Y qué cerrada. tiene que ver? ¿Y qué Y la tiene gente que- no qué puede tiene que ver pagar. con esto? Empaticen ¿Qué con la tiene que ver? gente. Y si yo- Empaticen pero alguna si vez usted con la cree que yo gente. estoy hablando, Esper, otra vez un demagogo. Empatizar de con la cuarta, gente. Y además perdóneme. otra cosa. Yo, Se ¿cómo? puede bajar el gasto. Bueno, mucho, la verdad que Ese a mí me bolichero parece que que... usted dice, A mí, ese Carlos, le pido un bolichero. segundo. A mí me parece que en el nivel de angustia que hay por la situación de contraer una enfermedad como el coronavirus, que hasta ahora no tiene cura, no tiene prevención, no tiene medicamento, usar el adjetivo como un modo... La verdad que se cayó, ahora va a parecer que lo cortamos a Heller. Ahora va a parecer que se cortó a Heller y que lo corté yo. Ya sé cómo termina esto mañana, definitivamente. A mí me parece que la discusión de adjetivo hoy no funciona. Digamos, de verdad, me parece que hay que buscar una discusión de sustantivo, que Maxi introdujo diciendo, de algún lado tiene que salir la plata. No, Palabra a pero palabra. aparte, me parece, Luis, que hay que dejar acá estas viejas discusiones ideológicas profundas de la visión del país y demás. Pero lo mío no es algo- ideológico. Esto es Dos como una pesos guerra. 50 van a Como recaudar. dice Trump, Macron y creo que también el propio presidente, no sé si lo dije, pero es una situación totalmente inédita que cambia todos los roles y hay que ser terriblemente pragmático. A mí me interesa la posición que tienen, por ejemplo, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, que evidentemente ideológicamente imagino que deben estar en las antípodas del kirchnerismo, de Alberto Fernández y demás, pero está pensando, mientras nosotros estamos discutiendo esto, lo que está pensando Santilli ahí muy preocupado mirando el piso es cómo hace para pagar los sueldos en la ciudad de Buenos Aires a fin de mes. Mientras nosotros estamos discutiendo de los grandes temas de cómo salvar a la Argentina por los próximos 20 años. Entonces, me parece de tener mucho pragmatismo. Acá hay como fuente de financiamiento, yo ya dije, la única fuente de financiamiento es la emisión monetaria por parte del Banco Central. Los números que nosotros estamos manejando respecto a cuál puede ser el agujero fiscal en términos de la caída de la recaudación, por ejemplo, a Santilli este mes le va a caer 15.000 millones de pesos la recaudación respecto a lo que estaban proyectado. A Kicillof le va a caer 16.000, 17.000 millones de pesos respecto a lo que estaban proyectando ellos y recaudar en este mes de abril. Y de algún lado tienen que sacar los fondos. En principio la financiación es la maquinita del Banco Central y el gobierno nacional transfiriendo fondos a las provincias para que puedan pagar los sueldos. No estamos hablando de obra pública, nada, pagar el sueldo y en algunos casos, en algunas provincias, jubilaciones que no transfirieron la caja. Si alternativamente a eso se quiere buscar otra fuente de financiación en un impuesto, eso se discute también en el mundo. Claramente los que pueden aportar ese impuesto son los que tienen stocks, los que tienen ahorro. Cuando vos estás en una situación de crisis no le vas a pedir un impuesto
a alguien que no está llegando a fin de mes, que no tiene para comer. Claramente, en situaciones extraordinarias, ha ocurrido en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial y demás, lo que situación se busca, como la que vivimos. Se busca, bueno, cuáles son los sectores que tienen altísima capacidad contributiva, que tienen stocks para bancar eso, y lo que se discute es si le quitas parte de ese stock para destinar a la coyuntura. Lo entendí. Yo creo que en esta coyuntura que estamos hablando, lo más rápido hoy es darle a la maquinita, emitir y ver cuánto dura esto. ¿Qué opina de no sabemos eso? cuánto ¿Qué dura. opina de eso, José Luis? Digamos, de emitir como recurso desesperado para paliar la crisis. A ver, de nuevo, en una pandemia, que es una situación absolutamente extraordinaria, ocurren cosas extraordinarias. Esto de que te encierren durante un mes es una cosa extraordinaria. La consecuencia de eso es que se te derrumba la recaudación. Se te derrumba la recaudación, ¿eh? ¿Cuánto hablabas vos? 30%. 30%, o sea, es un derrumbe la recaudación. Entonces, a vos te queda el gasto público ahí, ¿cómo lo financias ese gasto público? Por si fuera poco, Sí. por si fuera poco, tenés al sector privado muerto. Y por eso el gobierno, creo que bien, ha establecido un subsidio de parte de la nómina salarial hasta el salario mínimo vital y móvil para las empresas, que dicho sea de paso debería llevarlo a cabo porque sé de empresas que lo han pedido y le han dicho que todavía no está. Pero déjame preguntarle algo que Maxi Pero no le queda preguntó. otra, Sí. no hay alternativa. Pero Dicho Maxi de le paso, preguntó algo a Santilli. hizo mal el gobierno en extender el default a la deuda en moneda extranjera. Ya te prometo que vuelvo, pero Maxi le hizo una pregunta que quedó flotando a Santilli. ¿Hasta cuándo puede la ciudad afrontar, por ejemplo, el pago de sueldos en esta coyuntura de parate económico? Bueno, nosotros venimos cuidando el peso a peso todos los días en nuestra economía. ¿Qué significa eso? Y cero obra pública, cero. Como me preguntas a mí, camas, terapia intensiva, veredas, cama de terapia intensiva. Enfermeras y enfermeros, Por sobre lo que fuera. por sobre lo que fuera. Y a eso hemos ido y hemos planificado. Ahora, hay una realidad. Mira, ¿sabes qué es concomitante con la economía de la ciudad de Buenos Aires? Los residuos. ¿Sabes cuánto cayó la recolección de residuos en toneladas la basura? ¿Cuánto? 30%. Igual a la economía. 2001 lo mismo. En el 2001 lo mismo. Vos que a la caída, eso es el consumo. Es la gente que consume. Fíjate, lo dice Diego. Caída, no el resto. La caída es la del 2001. O sea, ¿tenemos idea de lo que es Entonces eso? vos vas tomando dimensión, vas tomando dimensión en donde tenés. ¿Qué tenés que hacer? Por supuesto, tenés que sostener todo aquel frente que es para la pandemia. ¿Y cuánto lo puedes sostener? Digamos, porque, si pagaste los sueldos, estás pagando ahora los sueldos de marzo. Yo creo que Maxi dijo algo inteligente y me parece que Esper coincidió. A mí me parece que esta operación tiene que estar centralizada. Gobierno nacional. Y porque si no, ¿qué van a hacer las provincias? Si vos Sí, tenés que- emitir cuasimoneda. No, pero no tenemos que ir a esto, tenemos que hacerlo algo controlado, como venimos trabajando ahora. Luis, lo decíamos recién con Can, con todos, nosotros venimos trabajando, podemos pensar distinto, podemos tener diferencias, pero nosotros trabajamos en conjunto. Hay un equipo que está enfrentando esta pandemia, que podemos pensar distinto. De la misma manera me parece que tenés que resolver lo económico. No hay que un gobierno se salve y el otro no se salve. No hay un municipio que se salve y otro no. No hay una provincia que... Es verdad que hay diferentes administraciones. Sí, hay diferentes administraciones. Hay algunos que administran de una manera y otros que administran de otra. Pero en este contexto es un equipo, es una unificación, es todos trabajando para salir primero sanitariamente y económicamente. Enseguida vamos a retomarlo a Carlos Heller, que se cortó por una cuestión de streaming, simplemente para cerrar, dar la posibilidad de que dé su opinión del proyecto Mangel respecto de la recaudación extraordinaria para este tema. De paso, ¿hay plafón para que salga esto, Romina? Mira, a ver, yo los escuchaba recién y Maxi me parece que lo que decía, sí, en situaciones extraordinarias se buscan, digamos, proyectos como estos y buscar una recaudación con un impuesto a la riqueza. El problema que tiene este proyecto es que alimenta la grieta, que es la que justamente el albertismo quiere zanjar. Mirá lo que pasó con el proyecto. No estás discutiendo, acá no están discutiendo Espert y Heller, digamos, el fondo del proyecto. Maxi lo ponía bien, digamos, es en el plano de una cuestión ideológica. Entonces lo que esto alimenta es otra vez la grieta. No le veo tanto problema al proyecto en sí. No le veo el problema al proyecto en sí. No me parece que sea difícil consensuarlo. Ahora, pero sí la discusión, si la vas a llevar al punto ideológico y alimentar esta grieta, va a ser complicado. Mi pregunta, ya que, y ahora lo saludo de vuelta a Carlos Heller, el diputado nacional Heller, ¿tenés idea de cuál va a ser el monto sobre el que se va a grabar? ¿A partir de cuánto? ¿De qué estamos hablando?
¿De cuál es la riqueza? Sí, no, te pregunto en serio. No, porque te lo pregunto No, como... me están preguntando un montón en el teléfono, te juro que no, o sea... Acá yo Pero te tengo lo una pregunto, versión te del lo pregunto porque tenés Luis. información calificada, Romina. No. Yo tengo una ¿Quién me versión grita, del Luis? proyecto acá. sé No, qué- hay fake del No, proyecto. la versión no hay es por- trucho. no, Bueno, no hay a ver, proyecto. no pará, hay. silencio, No. silencio. ¿Es esa? No quiero hacer algo que 10 millones. detesto hacer, No que hay es por proyecto. favor cerrar los micrófonos para Mentira, despedirlo mentira, a Carlos mentira. Heller. Es mentira. El proyecto que está circulando es trucho, absolutamente. Perdón, yo no sé si es trucho, no es lo que yo estoy trabajando. Bueno, entonces, a ver, ¿cuándo, Para que quede claro. Carlos, cuándo No, cree que lo yo va a poder...? dije, voy a volver a repetir, entre Sí. el miércoles y el viernes de la Eso. semana que viene, entre el miércoles y el viernes de la semana que viene, yo espero tener la posibilidad de presentar ese proyecto. Todo lo que demás que se diga, no, yo no me puedo hacer Bien. responsable. Entre el miércoles... Vuelvo a repetir. Bien. Está trabajando, para Bien. saberlo, está trabajando con su bloque, está trabajando con otros bloques. ¿Cómo lo está manejando? Estoy trabajando con gente de mi bloque, con diputadas y diputados, con varios que están trabajando en distintos aspectos y cada uno, y vamos a juntar la información en los próximos días y vamos a tratar de armar un proyecto lo más serio que corresponda, Bien. que apunte, insisto, esta no es la discusión de la política impositiva que yo creo que hay que discutir. La Argentina debe discutir su política impositiva de fondo, pero acá estamos hablando de una emergencia que nos supera y de la necesidad imperiosa de generar recursos para Bien, atender está claro. las necesidades más urgentes. No se van a cubrir todas las necesidades, pero seguramente que habrá muchas cosas que se podrán resolver si este proyecto avanza. Y Bien. no lo pongamos en términos Bien, de grieta. está claro. Esto debe ponerse en términos de solidaridad. Ok. Esto debe ponerse en términos de prioridades que son salvar vidas, evitar que se nos expanda la pandemia y darle continuidad a lo que el gobierno viene haciendo exitoso. En la Argentina el total de muertos es lo que se mueren por hora en los países centrales. Ta. Todo lo que se murieron en la Argentina desde que empezó este proceso, en Estados Unidos se mueren por hora, Bien. en Francia se mueren por hora. Entonces, valoremos lo que se ha hecho, que es muchísimo, y cuidémoslo, que es muy importante Está y que claro. es fundamental. Lo entendí perfecto. Y la próxima, si podemos, bueno, por razones de cuarentena no puede venir acá, pero Cuando yo pueda, encantado, Ok, ahí estoy bien. y debatimos lo que quieran a fondo. Ok, y por gra- este medio, cada vez que quieran, que me requieran, estoy disponible. Gracias, diputado Heller, le dejo un saludo. Un abrazo, que les vaya bien. Ahora le voy a dar la posibilidad de que rebata los argumentos del proyecto, no de la persona que lo está instrumentando, a José Luis Esper y a Diego Santilli. Enseguida repaso con los chicos qué puede llegar a pasar el lunes. Tomo muy atentamente lo que dijo Nacho Ortelli, 23 de abril, como dato nuevo para tener en cuenta. Sí, cortito para Javier Calvo, ¿eso de que se puede salir a hacer gimnasia a la calle es una zaraza que circuló o está previsto? Zaraza total. O sea, eso que voy a poder salir a hacer actividad física en la calle, zaraza. 120% de zaraza. Muy bien. ¿Sabías que Sigamos con... engordando. ¿Eh? Sigamos engordando. ¿Sabías que ahora va a contestar Esper? Tiene la palabra el señor José Luis Esper. Un minuto tenemos, dijeron. Wow, qué poco. De acuerdo con lo que dijo Heller, este es un impuesto que está pensando sobre los bienes personales. Bienes personales ya paga impuesto, no lo grabemos de nuevo, cuando en realidad ya tenemos una ley que fue violada porque decía que si vos blanqueabas no te iban a cobrar un impuesto específico. Punto 2. Razón 2 para tirar al diablo este impuesto. Razón 2. El problema fiscal de Argentina este año va a ser de entre 2 billones y 3 billones de pesos, o sea, un 3 y 12 ceros. ¿Cuánto va a recaudar este impuestito? Por eso le dije impuestito, porque en economía hay que hablar de números, si no es araza. 5.000 millones de pesos. ¿Sabes cuántas veces es el problema fiscal respecto de lo que puede recaudar el impuesto? 600 veces. Entonces, que no nos vengan a joder con que esto es porque hay que aportar. Que aporten ellos, que se bajen ellos el sueldo en empatía con la sociedad y que le bajen el sueldo a los empleados públicos que no son ni enfermeros, ni médicos, ni fuerza de seguridad, que no están haciendo nada hoy. Porque la gente no puede pagar impuestos. El comerciante no los puede pagar, tampoco los va a pagar. Bien. El industrial tampoco. Lo va a tener que hacer el ajuste, sí o sí, la política. O si no, el Banco Central va a prender la maquinita tan fuerte que vamos a ir a buscar los precios a ver a dónde, ¿no? Gracias, José Luis. ¿Puedo Sí. decir algo cortito? La pandemia ha hecho que todos trabajemos en la fuerza de lo colectivo. La pandemia ha hecho que en la Argentina el trabajar en conjunto sea una regla. Regla que no sucedía antes. Si vamos a tratar algo en nuestro país, tratemos de buscar consenso y diálogo. Porque, Luis, nosotros no salimos de esto, ¿eh?
Todavía no está la vacuna a la cura de la pandemia. Lo que decíamos. Todavía la única vacuna que tenemos es aislarnos. Y lo que hemos aprendido es, el presidente toma las decisiones con todos los gobernadores, del mismo símbolo político, pensamiento distinto, diferente, escuchando a los especialistas. Digo, sigamos por este camino. Me parece que la Argentina, dentro de este horror, de esta pandemia, tiene una oportunidad, que es que trabajemos de otra manera, que encontremos consensos, que no metamos leyes de cualquier manera. Te voy a dar un ejemplo. Hoy la legislatura de Ciudad de Buenos Aires sesionó. De 57 diputados presentes, 56 votaron juntos. Claro. Izquierda, al centro. No es menor. No es menor. Gracias, No es Diego, menor. muy amable. Me gustó verlos. Vengan mañana. Estos animales, soy Luis Novarecio, será hasta mañana.